Momento de pasar a nuestra revista de prensa de Directo América con Marta Moya. Buen día para usted, Marta. Hola Ángela, buenos días. Yo sé que este tipo de noticias a usted le llaman mucho la atención. CNN nos lanza una bomba el día de ayer con un audio exclusivo en el que el propio expresidente Donald Trump acepta que sí tiene en su poder documentos clasificados de la Casa Blanca. Así es, Ángela. El audio se reprodujo ayer por primera vez en exclusiva en el programa de Anderson Cooper 360 y son 2 minutos en los que Donald Trump habla con sus asesores en su mansión de Bedminster, en New Jersey, en el verano de 2021, 6 meses después de haber dejado la Casa Blanca. Y el magnate republicano habla textualmente, que dice que lo que les está mostrando son documentos secretos y confidenciales. El contexto del audio es el siguiente. Unos días antes, el medio The New Yorker había publicado una información en la que el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Estados Unidos, Mark Milley, decía que tenía miedo de que Donald Trump atacara o decidiera atacar unilateralmente a Irán. Después de conocerse esta noticia, el audio se filtra. Esto se da unos días después, entonces se escucha a Trump visiblemente molesto con Mark Milley y con los documentos en mano dice que es el propio Mark Milley quien está pensando en atacar a Irán, que no procede de él ese presunto ataque contra el gobierno islamista iraní. Esto podría ser una prueba contra Donald Trump en este juicio sobre los documentos clasificados que hay en su contra, aunque Trump se ha negado, se ha declarado inocente de todos los cargos penales que se le imputan. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de este audio filtrado por la CNN. Dijo que yo quería atacar Irán. ¿No es increíble? Tengo una gran montaña de papeles. Esto acaba de aparecer. Mira, era él. Me presentaron esto. Esto es confidencial, pero me presentaron esto. Esto era él, Mark Milley, el Departamento de Defensa y él. Esto es información secreta. Pues bien, Marta, esta es una noticia que está en desarrollo. A lo largo del día probablemente veamos reacciones desde Estados Unidos. Pero por ahora quisiera que cambiáramos de cuestión porque tenemos otra novela que se desarrolla en Europa y es la novela entre Vladimir Putin y el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que está lejos de terminar, al menos a priori, y vamos a centrarnos en la prensa africana. Hay varios países que son altamente dependientes de Wagner, donde ahora hay mucha incertidumbre después de este intento de amotinamiento del grupo Wagner, que anunció su marcha hacia Moscú justo antes de un acuerdo que frenó todo en un mismo fin de semana. Así es, Ángela, y por eso la prensa africana se hace eco sobre toda esta novela. Vamos a empezar con un medio guineano llamado Le Joli, que titula «La rebelión de Wagner es una advertencia para Guinea, Mali y compañía». Dice este artículo que los países en África deben aprender varias lecciones de todo este episodio del fin de semana. Concretamente, dice este medio, hay muchos países que han tomado la decisión deliberada de vincular su destino tanto a Rusia como a la milicia Wagner. Naciones como República Centroafricana o Mali, dice este medio, han sacrificado sus relaciones diplomáticas en beneficio de un matrimonio exclusivo con Rusia. Han sobrevalorado a Putin y a su poder. Y ahora, textualmente también, los neopseudo-revolucionarios que contaban con tal poder para someter a sus compatriotas, deben aprender algo de la rebelión de Wagner. Está bien, dice este medio, exigir mayor respeto a Francia en sus relaciones diplomáticas con los países africanos, pero que sea una carta blanca para Rusia, esto lo deben considerar los países africanos. Por otra parte, hemos destacado el Infomatan, un medio de Mali, que hace un editorial muy a favor de Rusia y dice Mali no se equivocó de socio con Rusia. Tras los acontecimientos de las últimas horas, dice este editorial textualmente, eminencias grises estimaron que las autoridades de la transición se habían equivocado en la elección de socio estratégico en detrimento de sus socios tradicionales. Los países que han abandonado a Francia lo hicieron por su falta de compromiso en la lucha contra el terrorismo tras más de 10 años de cooperación, por lo que la relación con Rusia y Wagner representa confiabilidad y seriedad. Y por otra parte hemos destacado el Wakotseira, un medio de Burkina Faso, que también hace un editorial bastante más irónico que titula «Entonces Wagner está en Mali».
se abre un interrogante de qué va a pasar con la fuerte presencia del grupo Wagner ahora que está en entredicho su futuro tras este intento de rebelión contra el Kremlin, y que si el grupo se disuelve en el ejército regular, dice este editorial, ya no tendrán que enfrentarse al dilema de elegir entre Prigozhin y el Estado ruso. Los eventos del sábado marcan un punto de inflexión de Rusia en las relaciones entre Rusia y las naciones africanas dependientes de Wagner, y aunque no se ha terminado de resolver el enigma, especialmente en el continente africano, la rebelión contra Putin pone en jaque la diversificación de socios en África. Eso dice este medio de Burkina Faso. Bueno, Marta, una decisión para usted. Nos quedan 2 minutos de revista de prensa y todavía nos quedan 2 temas. Así que, si le parece, avanzamos. En Guatemala, las elecciones del pasado domingo nos dieron una sorpresa con una izquierdista que llegó a segunda vuelta, y se trata de Bernardo Arévalo. Hoy el periódico El País afirma que rompió el tablero tradicional. Pues sí, Ángela, Bernardo Arévalo consiguió cerca de un 12% de los votos, no estaba en ninguna de las encuestas como favorito, está al mando del movimiento Semilla, que nació tras las protestas sociales de 2015. Un politólogo citado por El País dice que las claves del éxito de Bernardo Arévalo son, por una parte, el deseo de renovación social y, por otra parte, el rechazo de la deriva autoritaria que está surgiendo en Guatemala por otros de los candidatos a las elecciones. A expensas de lo que ocurra este 20 de agosto, dice El País, Bernardo Arévalo ya ha logrado romper con la política hegemónica en Guatemala. Muy bien, y vamos a cerrar con un interesante reportaje que publica Al Jazeera sobre una piloto de avión en Texas que realiza vuelos de una manera muy altruista para permitir que mujeres que necesitan acceder al derecho del aborto puedan desplazarse de los estados donde está prohibido. Historias como estas se hacen cada vez más frecuentes. Así es, Ángela, es un reportaje firmado por Delaney Nolan y nos habla de Michelle, una profesora y piloto tejana que traslada mujeres que no tienen recursos desde estados donde el aborto está prohibido a estados donde todavía es legal. Los vuelos los hace una organización sin ánimo de lucros llamado Elevated Access y cuenta la historia de una menor que necesita un aborto y Michelle la traslada junto con su hermana mayor. El reportaje no da nombres por razones de seguridad, para que no haya cargos penales ni contra las víctimas ni contra las personas que ayudan a que estos abortos se materialicen. Michelle, cuando tenía 10 años, era cuando Roe versus Wade se aprobó y una amiga suya abortó de manera ilegal cuando estaba en el instituto. Una época de secretismo de los abortos indeseados y los embarazos indeseados, pero también cuando empezaban a surgir esas medidas anticonceptivas. Ahora Michelle dice que no protesta, pero que en su lugar fleta aviones para trasladar a mujeres de bajos recursos a estados donde el aborto todavía es legal. Ha habido amenazas contra los pilotos de Elevated Access, pero dice Michelle que no tiene miedo y que su compromiso es con las mujeres que desean abortar de manera legal y segura. Pues es que está claro que no va a dejar de haber abortos, Marta. Lo que sí puede haber es más mujeres fallecidas por hacerlo de manera insegura. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Feliz día.